Hola amigos, amigas. Hoy voy a hablar de la anestesia emocional. La anestesia emocional es un término que a veces se usa para describir un estado en el que, digamos, te alejas un poco de tu mundo afectivo para no sufrir, ¿no? Pero bueno, esto es una petición que alguien me hizo y voy a hablar del tema, ¿no? Voy a desarrollar un poco el tema. Cuando hablamos de anestesia emocional, eh, estamos hablando de un estado de desconexión del resto de personas, de los demás, incluso de las personas que tienes cerca. Una falta de empatía, una falta de resonancia emocional, una falta de capacidad de tener sentimientos profundos. Y esto es típico del psicópata, pero el psicópata es parte de su forma de ser. También con anestesia emocional queremos decir que hay un aplanamiento, un embotamiento emocional, hay una especie de niebla mental. Lo que ocurre es que esto también se da en personas normales que han sido víctimas de psicópatas. En este caso es una estrategia defensiva, o sea, para no sufrir, bloqueo las emociones. Para ir entrando en el tema voy a hacer una introducción. Digamos que voy a poner en antecedentes a los que me van a escuchar. Cuando hablamos de personalidades psicopáticas, estamos hablando de varios tipos de personas. Son personas que todas son mala gente, todas causan problemas a los demás, pero tienen sus diferencias. Podemos hablar de que hay psicópatas primarios y psicópatas secundarios. Podemos hablar del trastorno antisocial de la personalidad o el sociópata. También podemos hablar del narcisista y podemos hablar de subtipos del psicópata, el maquiavélico y el sádico. Con este tipo de personalidades también podríamos usar ese término, anestesia emocional. Pero hay una diferencia, es que con estos sujetos encontramos que su respuesta emocional cuando se relacionan con otras personas o ante ciertas situaciones, hechos, eventos, ya de por sí es limitada. En algunos casos limitada, en otros casos selectiva. Y en algunos casos está ausente casi en su totalidad. O sea, algunas personalidades psicopáticas básicamente ni sienten ni padecen. Y otras lo hacen solo de forma limitada o selectiva. Voy a intentar aclarar esto, ¿no? Por ejemplo, en el psicópata secundario y también en el narcisista se ha producido una especie de anestesia emocional y moral progresiva. O sea, poco a poco han ido deshumanizándose. Pero esta anestesia emocional no es completa. Hay grietas, hay fisuras, hay brechas. Digamos que esta gente se rodea de una pared fría, pero esa pared es frágil. Y esa falta de reacción afectiva, emocional, está circunscrita a las relaciones con los demás. Pero todavía tienen un mundo interno con emociones. No sé si he logrado explicarlo. O sea, cuando tratan con los demás son fríos, pero no quiere decir que no tengan capacidad de sentir emociones o que no puedan sentir algunas, por ejemplo, cuando se sienten heridos. En cambio, el psicópata criminal y también lo que llamamos antisocial, trastorno antisocial de la personalidad o sociópata, e incluso el psicópata maquiavélico, todos estos tienen una respuesta emocional muy limitada. Limitada en rango, limitada en intensidad. O sea, ni sienten las emociones en la profundidad que la mayoría de gente, ni tampoco en la amplitud. Su respuesta emocional
es limitada, es selectiva, referente a ciertas situaciones solo. Por ejemplo, eso lo vemos en el criminal. El criminal es capaz de, algunos de ellos, ¿no?, de tener una vida afectiva más o menos normal, quizá un poco más limitada de lo normal, pero cuando ejecuta un crimen, cuando por ejemplo asalta a alguien o le agrede, ese tipo de emoción desaparece. Solo siente la excitación de la adrenalina del momento, pero no siente ningún tipo de sentimiento o tipo compasión o respeto o consideración. Ni tampoco es capaz de ponerse en el lugar de la víctima, en su sufrimiento. El antisocial y el criminal básicamente necesitan esa anestesia emocional para poder actuar, para poder hacer lo que tienen que hacer. O sea, es parte del negocio. Tú no puedes timar, agredir, asaltar o violar si tienes en cuenta los sentimientos de la víctima. O sea que en cierto modo es un estilo de afrontamiento. Hay una autoanestesia, un endurecimiento. Después hay algunos psicópatas, tanto criminales como integrados, que son la mayoría, que son los que yo llamo primarios, y también el psicópata tipo sádico. Este tipo de personas sí que tienen una anestesia emocional total. Su respuesta emocional es nula. O sea, es casi una completa deshumanización. Son prácticamente caracteres inhumanos, ¿no?, depredadores puros, que la única respuesta emocional que ves en ellos es lo más primitivo. O sea, tengo sed, tengo hambre, tengo ganas de sexo, quiero emociones fuertes, quiero poder, quiero acción, quiero hacer daño. Bueno, como veis, hasta ahora estoy hablando de la anestesia emocional como un rasgo prototípico de todas estas personalidades psicopáticas. O sea, en todas ellas hay una capacidad de sentir o de reaccionar de forma sensible ante los demás que está limitada o está ausente. Pero creo que la persona que me preguntó, que me dijo que hablara de este tema, no se refería a esto, se refería a las personas que han sido víctimas de psicópatas y narcisistas. Víctimas porque han sido sus parejas o han tenido a alguien así en la familia o a una amistad muy cercana, lo que sea. Porque a veces las víctimas, como parte del daño que sufren o como la reacción al daño, también padecen este tipo de anestesia emocional. O sea que ahora voy a hablar de cómo se manifiesta esta anestesia emocional en las víctimas de este tipo de sujetos oscuros, ¿no? También ocurre cuando una persona ha sufrido algún tipo de asalto o agresión brutal por parte de algún criminal, ¿no? O sea que también deja un trauma, ¿no? Vamos allá. Primero voy a hablar de las personas que han sufrido un trauma de alta intensidad, un trauma puntual, un shock. Por ejemplo, un asalto con graves daños o secuelas físicas, ¿no?, una agresión violenta, ¿no? O sea, ha habido un trauma súbito, puntual, de tan alto grado, de tal intensidad, que el sufrimiento ha sido máximo, intolerable. O sea, ha sido una experiencia de terror, de vida o muerte, de supervivencia, ¿no? Pues bien, en estas situaciones, a veces durante, pero a menudo, más frecuentemente después, algunas personas sufren padecen o adoptan este tipo de anestesia emocional, lo cual es totalmente lógico. Se produce una disociación, o sea, cuando ocurre la agresión puede haber una disociación en el sentido de que uno
parece que sale de su propio cuerpo para no sufrir el dolor intolerable. O sea, se produce es parecido a estos estados alter, este compartimento en la mente, una despersonalización, o sea, un estado de conciencia distinto, donde la persona a lo mejor está siendo agredida o violada, está en ese estado de estrés máximo, se convierte en una especie de observador, como si su cuerpo estuviera allí fuera, algo inerte, como si hubiera una ausencia dentro del cuerpo, de la mente. En este caso, este tipo de anestesia emocional es totalmente lógico, es una protección ante una situación tan estresante, tan dolorosa, tan traumática, que es intolerable. O sea, es una reacción mental totalmente lógica. Pero por suerte este tipo de situación es poco común. Lo que es mucho más frecuente, y no quiere decir que sea bueno, es que las personas que han tenido tratos con psicópatas y narcisistas sufran traumas de baja intensidad, pero mantenidos en el tiempo, repetidos. Entonces este trauma se va instaurando de forma más sutil, de forma insidiosa, encubierta. Esto se da más en las relaciones de todo tipo. Entonces, una de las primeras consecuencias de las relaciones con esta gentuza es la disonancia cognitiva. O sea, la persona ve que algo va mal, pero sigue creyendo que va bien. Pero claro, el cuerpo al final lo manifiesta. ¿Cómo lo manifiesta? Con estados de ansiedad y finalmente con depresión, con baja autoestima. Pero ¿qué ocurre? Que una vez que esta relación se acaba, queda el trauma. Y a menudo una de las consecuencias de ese trauma es esa anestesia emocional. O sea, las víctimas en su vida, digamos que bloquean o aplanan sus emociones como medio de protección, un medio de protección ante un eventual peligro. O sea, se convierte en un estilo de ir por la vida, un estilo de afrontar la vida. Un estilo que a menudo es evitativo, sobre todo cuando estamos ante la presencia de algún tipo de vínculo afectivo, de relación, que puede ser arriesgada, por lo tanto, pongo una barrera. Es como si vivieras en una especie de niebla emocional, en una actitud que aparentemente es estoica, fría, y que empeora o se exacerba ante cualquier suceso, ante cualquier indicio que recuerde al pasado o al dolor del pasado. Y estas personas que son víctimas, ¿no?, pueden dar la impresión de que les falta empatía, de que son muy frías. Ellas mismas se dan cuenta de que tienen dificultades para sentir. Incluso a veces empeora, incluso para pensar con claridad, para actuar. O sea, es una especie de estado de desconexión, se vuelven un poco autómatas. Bueno, debo decir que todo esto es totalmente normal en una víctima. O sea, es un efecto normal, esperable. O sea, tras un sufrimiento, un dolor insoportable, inconcebible, incomprensible, intolerable, lo más lógico es que se adopte algún tipo de táctica defensiva, y la anestesia emocional es una de ellas. Pero con conocimiento de lo que ha ocurrido y con cuidados, al final se supera esta etapa y se recobra la sensibilidad. O sea, esa sensibilidad no está perdida, simplemente está bloqueada temporalmente. Es momentáneo, es pasajero. E incluso tú mismo, a medida que la recuperación es completa, puedes darte cuenta, ser consciente de ello, de que tienes momentos de anestesia emocional, de que estás como apartado de los demás, como es difícil describirlo en palabras, es como
estás metido en una niebla que te protege de sentir, no sientes ni padeces, ¿no? Entonces es importante aceptar esto como algo temporal, ¿no? Bueno, y finalmente la mayoría de la gente se recupera y es capaz de sentir y de procesar y de aceptar y de asimilar el dolor y de volver a sentir todo el rango de emociones normales, ¿no? O sea, esa persona ya ha sanado, podemos decir. Bueno, y para acabar este vídeo quiero añadir una cosa más, que está relacionada, pero no es exactamente igual, ¿eh? A veces este tipo de anestesia emocional puede ser positiva. Voy a explicarlo. Esta anestesia emocional, este embotamiento emocional, es negativo cuando es inapropiado, cuando invade tu vida íntima, cuando afecta a tus relaciones, pero a veces puede ser útil y hasta necesaria, en casos muy concretos. Por ejemplo, esto ya lo expliqué en otros vídeos, los podéis buscar, los que hablo de violencia o de defensa personal. Ante una agresión inminente o un asalto hacia tu integridad física que ya está en marcha, se produce tal reacción fisiológica, que es totalmente natural, este proceso de adrenalización, que si no eres capaz de anestesiarte emocionalmente un poco, ante el miedo, ante la situación, ante la activación fisiológica y todos los signos físicos que la acompañan, si no eres capaz de anestesiarte un poco, endurecerte ante la situación, o sea, afrontar ese malestar que tienes en ese momento, no podrás defenderte bien. Por lo tanto, en ciertas situaciones extremas, la capacidad de blindarse ante el dolor es muy útil, es imprescindible. Para entender esto último, que no es fácil de explicar, podría dar algún ejemplo menos extremo. Por ejemplo, podemos hablar de un médico o de un policía o de un psicólogo. Todas estas personas en el transcurso de su profesión, cuando están trabajando, deben ser capaces de tener cierto desapego emocional cuando tratan con las personas que sufren. Para entender todo este tema de la anestesia emocional voy a contar una anécdota personal. Yo siempre he sido muy tímido, desde pequeño era muy tímido. Lo que pasa es que yo he aprendido a enfrentarme a las situaciones, a base de experiencia. Como digo siempre, a base de sudor, sangre, lágrimas. Pero no dejo de ser una persona tímida, es mi temperamento, es mi carácter, ¿no? Lo cual no es malo, tiene sus pros y contras, ¿no? Pero todavía, incluso hoy en día, hay algunas situaciones sociales, por ejemplo, fiestas o lo que sea, en las que, sin darme cuenta, entro en un estado de anestesia emocional. Yo no sé si esto ha sido aprendizaje por situaciones que he pasado con psicópatas o antisociales, o simplemente es un estilo que yo he aprendido por mi cuenta para enfrentarme a las cosas, ¿no? O probablemente es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Pero ante una situación que para mí es incómoda o desagradable, todavía a veces se produce esta anestesia, que al fin y al cabo es una forma de autopreservación. No sé cómo explicarlo, es como una desconexión, es como si tú estuvieras entre mucha gente, de cuerpo presente, pero tu mente no está ahí. Tu sentimiento está bloqueado. Bueno, espero haber podido responder a la pregunta de qué es la anestesia emocional. Como he dicho al principio, psicópatas, narcisistas ya la tienen de serie. Es una característica suya, de su forma de ser, ya sea de forma parcial o limitada o total. En cambio,
también se produce en personas normales cuando han sufrido un trauma. Cuando tú sufres un ataque brutal, puede haber una desconexión para poder sobrevivir, básicamente. Y después las personas que han sufrido traumas, sobre todo traumas relacionales, también adoptan esta estrategia, ¿no? Se vuelven un poco fríos, pero es una cuestión totalmente temporal, la mayoría de las veces, y es totalmente defensivo. En fin, espero vuestros comentarios y vuestras aportaciones, como siempre, y a ver si podemos resolver alguna duda que quede.